Ahora mismo nos encontramos en una jungla, el hábitat natural de una bestia salvaje de la naturaleza, el ocelote. El ocelote dedica sus ratos libres a la caza de pollos. También disfruta de matar tortugas bebés. Miradle qué violento. Este animal es hostil por naturaleza, pero en múltiples ocasiones se ha visto como el propio ser humano ha conseguido apaciguarlo. Pero, ¿qué ha llevado al ocelote a ser tan olvidado? No voy a mentir, hace 2 días encontré en Twitter una publicación que hablaba sobre si alguien recordaba al ocelote y de repente dije, ostras, en Minecraft había ocelotes y los sigue habiendo a día de hoy. Pero, ¿cómo puede ser que hayamos olvidado a este mob de Minecraft, siendo que tiene muchas más utilidades que el murciélago? El murciélago es completamente inútil, pero incluso al murciélago lo recordamos más que al propio ocelote. Pues gran parte de la culpa de que a día de hoy no recordemos al ocelote la tiene Mojang. Mojang nos hizo olvidar al ocelote. Bienvenidos a un nuevo vídeo más. Yo soy Ras y comencemos con la historia del ocelote. Vamos a 2012. Ahora mismo nos encontramos en Minecraft 1.2.1. Esta fue una gran versión. Introdujo los pozos de desierto, introdujo las mineshaft, pero más importante que eso, introdujo el bioma de jungla. Esta versión también introdujo por primera vez en Minecraft a los gatos, pero no de la forma en la que nos conocemos hoy en día. El ocelote fue implementado por primera vez en esta versión y se generaba en las junglas, exactamente igual que a fecha de este vídeo. Cuando el ocelote se acerque a nosotros le podremos dar de comer pescado y entonces será domesticado y se convertirá en un gato, cosa que no tiene ningún sentido si te lo pones a pensar, pero así se domesticaban a los gatos por estas versiones. Si eres un jugador que lleva muchos años jugando Minecraft, esto ya lo sabrás. Habrás tenido que domesticar algún ocelote si querías tener gatos en tu mundo survival. Pero en la 1.14, Mojang tomó una decisión y los ocelotes pasarían a un segundo plano. La actualización de Minecraft 1.14 cambió para siempre las aldeas. Y en estas nuevas aldeas se empezó a generar un nuevo mob, que podemos ver por aquí. Un gatito generado de forma natural, sin domesticar y libre por la aldea. Entonces, ¿esto es un ocelote domesticado por los aldeanos? No. Ahora, en esta nueva versión, los ocelotes y los gatos pasarían a ser mobs distintos. En el inventario de creativo y buscamos gato, podemos observar que el gato tiene su propio huevo. El ocelote tiene otro huevo distinto. En esta versión se dividieron los mobs. Ahora podríamos generar gatos y podríamos generar ocelotes, siendo los ocelotes un poco más grandes que los nuevos gatos. Y ahora, si yo domestico un ocelote, ¿se convierte en un gato? No. El ocelote perdió la capacidad de ser domesticado y ahora si queremos un gatito tendremos que domesticar a un gatito. El ocelote ya no puede ser domesticado. El cambio que implementó Mojang en la 1.14 tiene mucho sentido. No tenía lógica que domesticar un ocelote hiciera que se convirtiera en un gato. Bueno, realmente tiene la misma lógica que al domesticar un lobo se convierta en perro, pero esto tenía todavía menos sentido. En la 1.14 se dividieron a los mobs. Ahora existía un gatito y existía el ocelote. Y si el ocelote no se podía domesticar, ¿para qué servía? ¿Para qué valía la pena ir a una jungla a domesticar un ocelote? Era la gracia de las versiones antiguas, encontrar una jungla, encontrar ocelotes para tener gatos. Pero si ahora los gatos se generan en las aldeas, ¿qué sentido tiene ir a una jungla? Si además ya no se pueden conseguir gatos en las junglas.
Mojang mató lentamente al mob del ocelote, siendo el mob más olvidado de Minecraft. Es que, como dije en la presentación, hasta el murciélago, que no sirve para nada, es más recordado que un ocelote. Pero el ocelote tiene utilidades. Al igual que el gato, el ocelote también asusta a los creepers. Los ocelotes cazan gallinas. Se pasan toda la vida cazando todas las gallinas que ven, y es bastante divertido verlos cazar gallinas. Lo que no mola tanto es verlos cazar crías de tortuga, pero los gatos también lo hacen, ¿eh? Aquí prácticamente los gatos y los ocelotes les encanta cazar crías de tortugas y las matan. También los zorros, pero estos no importan en este vídeo. Vaya, ¿entonces Mojang se cargó a los ocelotes, haciendo que perdieran la única función que tenían, ser una mascota? Pues resulta que sí, aunque los ocelotes sí que tienen alguna funcionalidad. Igual que los gatos, los ocelotes también espantan a los fantasmas. Y los podemos usar para que los phantoms o fantasmas no nos ataquen por la noche. Aparte de eso, los ocelotes se han convertido en un mob totalmente innecesario, porque si todo lo que hace un ocelote lo puede hacer un gato, ¿qué sentido tiene ir a una jungla para tener un ocelote que ni siquiera lo podemos domesticar? Aunque si tenemos pescado en la mano, el ocelote igualmente en las versiones actuales podrá ganar confianza hacia el jugador, aunque seguirá sin ser domesticable. Los ocelotes son un mob que en mi parecer es bastante bonito y está muy olvidado por la comunidad. Así que espero que este vídeo os haya hecho recordar al ocelote, y si ya lo recordabas, al menos haberle cogido un poco más de cariño y al menos conocer un poco su triste historia. Este vídeo concluye ahora mismo. Espero que os haya gustado, y si es así, no dudéis en dar un like, compartir, comentar con vuestros amigos, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la siguiente. Adiós.